Hicimos una pregunta al terminar la sesión anterior. ¿Qué podría hacer que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara bendición sobre nosotros hasta que se sobreabundara? Hoy vamos a hablar acerca de la respuesta que se encuentra en el capítulo 6. Si quisieran abrir ahí, establecer el diezmo como un recordatorio semanal de que todo lo que tengo pertenece a Dios. Hablamos en la sesión pasada de dar todo a Dios y el diezmo es simplemente un recordatorio de que todo le pertenece a Él. El hecho es que efectivamente todo le pertenece a Él y Él nos dice en su palabra que Él puede disiparlo con un simple soplo y le agrada que diezmemos para que recordemos eso. Para mí fue como una gran sorpresa descubrir que Dios no necesita nuestro diezmo. Y si quieren anotar esto, lo pueden buscar por ustedes mismos en el Salmo 50, versículos 9 al 13. Dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque el mío es el mundo y su plenitud. ¿Se dan cuenta? El diezmo no es para Dios. Él realizará su voluntad sin nosotros si decidimos no participar. El diezmo ha sido establecido para nosotros como un recordatorio de que todo lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Por qué no dedicamos esta sesión al Señor al iniciar? Nuestro Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en este día y reconocemos que todo lo que tenemos te pertenece a ti. Padre, gracias por darnos este principio del diezmo en tu palabra. Gracias por establecerlo para nuestro beneficio, para que tengamos este recordatorio semanal de que todo lo que tenemos te pertenece. Dios, te pido que durante esta sesión tu Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a entender más de tu pensamiento acerca del diezmo, para que podamos comprender tus razones para establecerlo. Y te damos a ti el honor y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que cuando no diezmamos, en realidad es como si estuviéramos robando a Dios. Estos versículos nos lo dicen, Malaquías 3, 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Interesante, ¿no? Dios dice que somos malditos si no estamos diezmando. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y continúa diciendo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora casi nunca escuchamos el versículo 11. Se cita con frecuencia si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ti. Pero escuchen el versículo 11. No se encuentra ahí en el manual, se cita más adelante en este capítulo, pero dice así, y yo, esto es, si diezmamos, y yo reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Dios está diciendo que sí hemos de pagar el diezmo, de una forma u otra. Alguien le preguntó a un pastor, ¿qué porcentaje de su iglesia da el diezmo? Y el pastor contestó, el 100%. Y la persona asombrada preguntó, ¿100%? ¿Cómo ha logrado eso? Y le dijo, pues en realidad es muy sencillo. Algunos lo dan alegremente y los demás permiten que Satanás lo cobre como devorador. Y eso es muy cierto. Pagamos el diezmo de una forma u otra. En esta semana escuché la experiencia de un hombre de negocios cristiano en relación con el diezmo. Él dijo, yo nunca había escuchado ese versículo 11. Había escuchado los otros, pero no había podido tomar esa decisión. Y él observaba, ¿no es interesante que nosotros como cristianos le confiamos a Dios completamente el cuidado de nuestras almas, pero no queremos confiarle nuestras finanzas? Y dijo, 3 veces Dios me había bendecido. Yo seguía sus caminos y estaba haciendo las cosas como Él manda, pero en cada ocasión yo decía, cuando tenga suficiente dinero voy a diezmar. Entonces voy a obedecer a Dios. Y dice, Dios me bendecía y me daba el dinero y luego yo lo perdía. Venía el devorador y lo consumía. Hasta que escuché ese versículo 11. Yo nunca había escuchado eso, nunca me había dado cuenta de que Dios sí protege lo que le damos a Él.
La clave de la bendición de Dios en el diezmo, creo que es importante que entendamos esto al iniciar la sesión. La clave está en nuestra actitud. Dios ama al dador alegre. No damos a Dios como depositar en una máquina para decir, Dios, ahora devuélveme. Cornelio era un buen ejemplo en esto. Cuando Dios vio su actitud al dar, Dios lo bendijo a él y su actitud de alegría y generosidad. Dios lo bendijo al escogerlo para que fuera el hombre por medio del cual viniera la salvación a los gentiles. Y aquí al lado izquierdo de la página, Cornelio le dio a Dios. Había un hombre en Cesarea que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10, 1 y 2. Y debo decirles que el versículo 2 continúa diciendo, no está anotado aquí, pero cuando lo consulten lo leerán. Dice que también era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Así que Cornelio era un hombre generoso, era un hombre de oración, era piadoso y temía a Dios. Y estas son las actitudes que Dios bendice al diezmar, al dar a Dios. Él ve nuestro corazón. El hombre ve lo externo, Dios ve el corazón. Y luego, ¿qué fue lo que hizo Dios? Parte inferior de la página siguiente, Dios le dio a Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas para recibir salvación. Dios escogió a Cornelio por su corazón generoso para que fuera la persona por quien la salvación sería explicada a los gentiles. Ahora, ¿qué dice Dios acerca del diezmo? Vamos a ver la página 67 para ver lo que Dios dice acerca de esto. Vamos a ver varias cosas aquí. Antes de iniciar, quisiera comentar algo que no está aquí en el manual, pero creo que es importante. ¿Alguna vez han oído que alguien diga, yo empecé a diezmar, pero Dios no me bendijo? No sé si habrán escuchado eso, pero yo escuché en esta semana lo que creo pudiera ser la explicación del por qué alguno no reciba bendición al empezar a diezmar. Cierto hombre dice que él empezó a diezmar cuando estaba luchando con problemas económicos. Dice, empecé a diezmar y que me llega un gasto muy grande. Era de $600 o $700 mensuales. Dijo, yo sabía que no lo iba a poder cubrir, pero había decidido diezmar y dije, Dios, yo voy a reconocer que todo es tuyo, tenga deudas o tenga dinero. Como quiera, todo es tuyo, así que voy a diezmar. Y dice que siguió diezmando. Y dice que cuando se venció el plazo para hacer el primer pago, recibió una llamada telefónica. Y este hombre es un conferencista conocido en todo el país. Es un cristiano y dice, recibí una llamada telefónica de parte de una empresa y querían que yo fuera a dar una serie de pláticas a los empleados durante todo un año. Una serie de pláticas y que si habría algún inconveniente en que me pagaran por adelantado. Y dice que eso jamás había sucedido en la historia de su empresa y contestó, pues no habría ningún inconveniente. Y le pagaron por adelantado y con todo eso le fue posible cubrir sus gastos. Le programaron su primera conferencia y se presentó ante todos esos empleados y cuando estaba por pasar a hablar, el presidente de la empresa se acercó y le dijo, mira, todos sabemos que eres cristiano y conocemos tus convicciones religiosas, pero este no es el lugar para expresar eso y no quiero que compartas eso con mis empleados. Y esto cuando se levantaba de su asiento para pasar al frente. Y dice, cuando yo decidí diezmar, le dije a Dios, Dios, yo te reconoceré en todos mis caminos. En Proverbios 3 dice, da a conocer a Cristo en todos tus caminos. Da a conocer al Señor y Él enderezará tus veredas. Yo prometí hacer eso y al ir hacia el estrado racionalicé y dije, después de todo, es su dinero que me pagaron por adelantado, esta es su gente y no tengo derecho de hablar acerca de Dios. Y dice que dejó su discurso y ocupó su tiempo y se sentó. Y dice, no mencioné nada de Dios esa noche. Dice, después les llamé y pregunté, ¿cuándo será la próxima conferencia? Y le dijeron, estamos teniendo un poco de dificultad para acomodar el calendario, pero luego nos comunicamos. Y pasaron como 6 meses y luego no habían resuelto todavía el horario. Y dice, pasó un año y no volví a hablar ese año. Y al año siguiente les escribí para decirles, ya lo han pagado y estoy listo para llevar mis pláticas este año si me dan su calendario. Y le dijeron, sí, queremos que vengas, vamos a tratar de acomodarlo. Y pasó el segundo año y nunca hablamos. Y el tercer año intentaron programarme y cancelaron y reprogramaron y cancelaron. Y dice, Dios nunca permitió que yo volviera a hablar ahí, porque había cedido y no había sido fiel a Dios. Y terminé por regresar el dinero. Y dice, ahí estaba yo,
recibiendo la bendición de Dios, pero comprometiendo los caminos de Dios, no sosteniéndome fiel a Él, y perdí esa bendición. Y yo creo personalmente, cuando oigo que alguno dice, yo empecé a diezmar, pero no recibí bendición, que debemos examinar nuestra vida. ¿Estaremos violando los caminos de Dios en otras áreas, como para que venga su juicio sobre nosotros? Bien, vamos a comenzar aquí. Voy a dejar que lean estos como tarea, pero vamos a detenernos en algunos de ellos. Vamos a ver, creo que el número 3 será un buen lugar para comenzar. ¿Cuál es el verdadero propósito del diezmo? Creo que este es el aspecto más importante que hay que entender acerca del diezmo. El diezmo sirve las funciones prácticas del sostenimiento de los ministerios vitales de la Iglesia. Sin embargo, el propósito fundamental del diezmo es aprender el temor del Señor. Dios ha prometido dar sabiduría y bendición a los que le temen. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Pueden subrayar ahí todo. El producto del grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, y menciona ahí todo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. De modo que el propósito del diezmo es que aprendamos a tener temor de Dios. Ahora, ese temor de Dios no es pavor o miedo. Me gusta la definición de temor de Dios que dice que es una conciencia de su presencia en todas las áreas de mi vida, y la conciencia de que sus principios son aplicables a mi vida. El diezmo, para mí, es la principal forma de estar consciente de la presencia de Dios. Dios, al hacer ese cheque, estoy consciente de tu presencia en todas mis finanzas y en todo lo que hago. Yo les sugeriría, en ocasiones al hacer ese cheque, que inclináramos el rostro para decir, Señor, reconozco que este diezmo te pertenece a ti. Tú eres el que me ha capacitado para ganar este dinero y quiero entregártelo a ti. Y recuerdo hace años cuando tenía deudas, yo decía, Señor, te entrego todas mis deudas, porque las he acumulado indebidamente, violando tus principios, y ahora, al venir a ti y empezar a diezmar, te entrego todo este desorden, te entrego mi vida. Luego, el número 4. ¿Dónde se debe dar el diezmo? Esta pregunta se formula con frecuencia. El diezmo de dinero debe darse para el sostenimiento de la iglesia local. Dios ha diseñado la iglesia, y se refiere a la iglesia local, para realizar funciones sociales vitales entre los cristianos y llevar el evangelio a los inconversos, además. Esa es función de la iglesia. Nuestra responsabilidad es diezmar. Bueno, en un momento hablaremos de eso. Pero alguno dirá, pero Jim, mi iglesia no está haciendo estas cosas que deben estar haciendo. Y luego hablaremos de eso. Dios ha levantado organizaciones paraeclesiásticas. Para significa al lado de, para animar. Y Dios las levanta generalmente con propósitos específicos, y cuando Él ha terminado con esa organización paraeclesiástica, Él la quita. Pero la iglesia ha sido establecida para siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia local es donde hemos de dar el diezmo. Ahora, ¿cuál es, pues, la responsabilidad de la iglesia? Bueno, sigamos leyendo. Estas funciones incluyen el cuidado de las viudas, la distribución para las necesidades de los santos, el ministerio a los enfermos, dar a los pobres y enseñar a las familias a cuidarse ellas mismas. Si la iglesia no cumple con estas funciones y otros las asumen, la iglesia perderá su eficacia y llegará a ser despreciada por el mundo. Yo creo que en la actualidad estamos viendo el cumplimiento de eso. Me da tristeza decirlo, pero el gobierno federal ha asumido muchas de las funciones que Dios quiso que la iglesia realizara. El cuidado de los ancianos y menesterosos y viudas. El mundo no toma en cuenta a la iglesia, se burla de la iglesia. Ustedes se dan cuenta de eso. Basta escuchar las noticias, leer los periódicos, se ríen de nosotros, se burlen. No respetan a los pastores, no respetan la voz de la iglesia, incluso nos desprecian, nos pisotean. Recientemente, cuando estuvimos en Chicago, hubo un dictamen de un juzgado federal donde la Unión Americana de Libertades Civiles demandó al municipio para que quitaran una cruz que iluminaban en Navidad frente a la estación de bomberos, y ganaron. Y andan recorriendo el país poco a poco registrando demandas para prohibir
oración en las escuelas, quitar los 10 mandamientos, no mencionen a Dios aquí, quiten aquella cruz allá. Y demandaron a un agente de bienes raíces porque se identificaba como cristiano, con un pez. Lo demandaron y le dijeron, no puedes poner eso. Al iniciar esta sesión, alguien me pasó un artículo. Juez federal prohíbe sala de oración para legisladores. Un juez federal ayer les prohibió a los legisladores de este estado usar un recinto en el Palacio de Gobierno como sala de oración. Un juez de distrito de la Nación dictaminó que un reglamento de la Cámara que contempla, entre comillas, recinto para oración, es anticonstitucional. Dijo que la creación de una sala para oración es, entre comillas, conducta inadmisible para un gobierno. Yo quisiera hablar por una hora y compartir con ustedes lo que está sucediendo en nuestro país. Se están burlando de nosotros. Ahora, alguien me dice, pero Jim, la iglesia no está supliendo esas necesidades. No están ayudando a las viudas, no están haciendo estas cosas. ¿Quieres decir que mi diezmo de todas maneras debe ser para la iglesia? Definitivamente, la Escritura enseña que nuestra responsabilidad es diezmar a una iglesia local. Y tenemos otras responsabilidades, de apelar a los que están en el liderazgo y de seguir estas cosas. En nuestra iglesia varios nos juntamos y apelamos a la iglesia para que se iniciara un ministerio para las viudas. Conozco muy pocas iglesias que ministran a las viudas, y esa es una de las cosas que debemos estar haciendo. Y nos ha dado mucho gusto. Destinaron fondos para una camioneta y para el salario de un hombre, y le dimos casi todo el equipo, segadora, rastrillo, etc. Y él va a los hogares de las viudas y hace mantenimiento, jardinería y vela por ellas. Y luego varios de nosotros formamos un comité y hemos ofrecido nuestros servicios sin costo, yo en inmobiliaria y hay varios en otras áreas, y siempre que hay una viuda que tenga necesidad, les ayudamos sin costo. Y hay otras cosas que hacemos para ministrar a las viudas, y me ha dado mucho gusto. Pero nuestra responsabilidad es diezmar y luego apelar. Ahora, a veces una iglesia se pierde la bendición de Dios cuando deciden no hacer las cosas como Él manda. Recientemente supe de una iglesia que tenía proyecto de construir y el pastor decidió que iban a sacar un préstamo. Pues había un hombre de negocios cristiano que fue y habló con ellos y les suplicó que no sacaran dinero prestado, que Dios no quiere que lo hagan así. Y salió y regresó a su oficina. Y un agricultor vino y le dijo a este hombre de negocios, Dios me ha permitido donar $250,000 a la iglesia para esa construcción. Y esa era la cantidad exacta que necesitaban, $250,000. Dijo, pero están pensando en pedir dinero prestado y por lo que yo leo en la Biblia, yo no creo que esa sea la manera correcta. Así que si deciden el próximo miércoles pedir dinero prestado para esa construcción, no voy a dar ese dinero. Creo que de esa manera Dios me indicaría que hay que darlo por otra parte. Esto no era parte de su diezmo, sino una ofrenda adicional. Y llevaba un overol. Nunca hubieras imaginado que tuviera un 5. Y este hombre al salir dijo, y quiero que me prometa una cosa, que no le diga nada al pastor, que no le diga a nadie lo que le acabo de decir. Solo quiero que me ayude a orar respecto a eso. Y el hombre de negocios dijo, sí, prometo. Y el agricultor salió, llamó al pastor para avisar que venía a visitar al hombre de negocios y entró y se sentó y dijo, mire, yo sé que lo que usted enseñó a la iglesia, pero yo les he dicho que lo que usted enseña era incorrecto, que necesitamos pedir el dinero prestado para la construcción. Dijo, en primer lugar, solo son 100 personas, sería imposible que reuniéramos $250,000 en efectivo. Y dijo, se va a llevar mucho tiempo y estaremos pagando durante 30 años, pero... Y este hombre dijo, espera, hermano, no lo hagas. Confía en Dios, le suplico, confía en Dios. Él tiene todas las riquezas, Dios puede suplirlo. Sí, yo entiendo lo que me está diciendo, yo sé todo eso, pero es imposible y así lo vamos a hacer. Dice, le rogué al pastor hasta llegar a la puerta y él se fue. Este miércoles la congregación votó para aprobar la solicitud del préstamo para construir el templo, y aquel agricultor ofrendó su $250,000 a otro ministerio. Y le pregunté a este hombre que compartía esto conmigo, le pregunté, ¿y aquel pastor ya se enteró de eso? Y me dijo, no, yo prometí no decírselo. Hasta la fecha siguen luchando para pagar esa enorme deuda, y nunca supieron que Dios estaba preparado para suplir su necesidad, pero nunca le dieron la oportunidad. Y nuestra responsabilidad es diezmar fielmente, porque es un recordatorio para nosotros de que todo pertenece a Dios y damos el diezmo a la iglesia local. Vamos a ver el número 7.
¿Debe diezmar la persona que tiene deudas? Y la respuesta es sí. La deuda misma frecuentemente es un testimonio de que la persona no está diezmando. Debe ser, pues, una motivación para empezar a diezmar con el fin de permitir que Dios muestre su poder en la obtención de libertad financiera. Como cosa práctica, debe haber acuerdos con todos los acreedores, de modo que ellos sigan recibiendo algún pago y la promesa de más conforme los fondos se incrementen. Ahora, esta era mi pregunta hace años cuando yo me coloqué al borde de la bancarrota. Y luego asistimos al seminario de principios básicos de la vida y regresamos y dije, Faye, ¿debemos diezmar? Digo, estamos tan endeudados que jamás saldremos. Y saben que uno discute con la esposa en privado, pero ella dijo, pues Jim, yo había entendido que íbamos a obedecer a Dios y seguir todos sus caminos. Le contesté, sí, tienes razón, necesitamos hacer eso. Y empezamos a diezmar y estábamos muy endeudados y Dios suplió fielmente cada necesidad. Cada mes teníamos suficiente alimento, cada mes pagábamos nuestras cuentas, o yo iba con los acreedores para explicarles cuánto podía pagar y ellos aceptaban. Y debo decirles que eso es algo que deben hacer, visitarlos personalmente, darles la oportunidad de que ellos perciban su actitud, su deseo de hacer lo correcto y muéstrale lo que son tus ingresos y gastos y llega a un acuerdo con ellos. Alguien me preguntó al terminar una de estas sesiones, Jim, ¿cuál es el primer paso que hay que dar para salir de deudas? Y mi respuesta sería, diezma, si no lo estás haciendo. Ese es el primer paso. Probablemente eso es la razón por la que tenemos deudas. Bien, pasemos a la siguiente página, número 8 y 9, son preguntas que se hacen con frecuencia. ¿Debe diezmar la esposa si el marido no está de acuerdo? Y la 9, ¿debe diezmar el marido si su esposa no desea que lo haga? Voy a dejar que ustedes lean las respuestas después. Pero vamos a ver ahora la número 10. ¿Qué pasa si no he diezmado en varios años? Cada creyente tiene que llegar a su propia decisión en cuanto a dónde se debe remontar el pago de los diezmos. Poner al corriente en cuanto a los diezmos pasados, nos dará una conciencia limpia para con Dios y una conciencia libre de cualquier culpa por robarle a Él. Malaquías 3:8. Un hombre cuando escuchó esto, lo leyó en el manual y dijo, yo soy cristiano desde los 9 años de edad, pero no empecé a diezmar hasta que tuve problemas económicos y luego empecé a diezmar a los 29 o 30. Y dice, cuando me puse a calcular cuánto dinero había ganado entre los 9 y los 30 años de edad, eran casi $70,000. Y dice, pero yo quería una conciencia limpia delante de Dios, así que lo comenté con mi esposa y teníamos $7,000 en nuestro ahorro. Fuimos a nuestro ahorro y lo retiramos y lo ofrendamos. Y obtuvimos una conciencia limpia delante de Dios y le pedimos que nos perdonara por no haber diezmado en el pasado. Y sentí tanta libertad, experimenté un verdadero gozo y libertad, como si hubiera pagado una deuda de largo tiempo. Ahora es importante que veamos esta primera oración porque es muy cierta. Cada creyente tiene que llegar a su propia decisión en cuanto a dónde se debe remontar en el pago de los diezmos para tener una conciencia limpia delante de Dios. Sigamos leyendo en este último párrafo. Dios quiere que seamos dadores alegres y Él promete que entre más le demos, más nos dará Él a nosotros. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es 2 Corintios 9:6. Tengo que confesarles que al preparar estas sesiones, Dios obra en mi vida y me trae convicción y me ha hecho ver que recientemente no he sido un dador alegre al diezmar. Y tuve que decir, Dios, yo reconozco que no ha habido verdadera alegría. Ha sido algo que solo lo hago y ya. Y de vez en cuando al estarlo haciendo me siento, pues no sé, ¿saben? Que he tenido que pedirle a Dios y eso lo comparto con ustedes por si llegan a pasar por esto. He dicho, Dios, quiero confesarte que no he sido un dador alegre últimamente al dar el diezmo y quiero pedirte que me perdones por no hacerlo con alegría y por no recordar que todo te pertenece a ti de todas maneras. Podrías quitármelo todo. Dios ama al dador alegre y le doy gracias porque nos perdona cuando no lo somos. Número 12. ¿Debemos diezmar sobre todo nuestro ingreso bruto o sobre el neto? Creo que esta pregunta se puede contestar con otra pregunta. ¿Quieres que Dios te bendiga sobre el ingreso neto o sobre el ingreso bruto? Veamos la respuesta. Sea que nuestros ingresos sean sencillos o complejos, siempre debemos diezmar sobre nuestros ingresos brutos. Y aquí tenemos un ejemplo.
Si un constructor gasta $100,000 para construir un edificio de oficinas y lo vende en $120,000, la diferencia de $20,000 es su ingreso real sobre el cual debe calcular su diezmo. Esto está de acuerdo con el mandamiento de honrar a Jehová con las primicias de todos tus frutos. La palabra clave ahí es frutos. Diezmamos sobre los frutos. Los frutos de él fueron los 20,000. ¿Y qué del salario? Sigamos leyendo. El ingreso bruto se determina antes de restar impuestos, seguro social y otras deducciones, ya que hemos de darle a él las primicias de todos nuestros frutos. Así que no es sobre la cantidad del cheque que habitualmente recibimos, sino que diezmamos sobre las percepciones antes de deducciones. Dios quiere que diezmemos sobre eso, porque si diezmamos después de deducciones, entonces no hemos dado a Dios las primicias. Las primicias las obtuvo el gobierno, o el seguro, o el plan de jubilación, o lo que se haya deducido. Recientemente me llamó un hombre y me dijo, Jim, quiero hacerte una pregunta. Y dijo, he recibido una cantidad X de dinero, pero mi coche vale lo que debo del diezmo. Dice, yo quisiera donar ese coche a la iglesia, pero no me siento del todo tranquilo y no sé por qué. ¿Podrías ayudarme a entender eso? Y le dije, pues creo que sí. Proverbios 3:9 dice que diezmemos las primicias de lo que recibimos. Tú recibiste dinero en efectivo. Diezmar un coche no es el fruto de lo que Dios te dio. Me preguntó, ¿tienes algún otro pasaje en relación con eso? Y le dije, sí, Deuteronomio 14, 2 y 23 dice, diezmarás indefectiblemente todo el producto del grano, aceite, ganado, etcétera. Y Dios menciona cada cosa con precisión y dice, diezma del fruto que te he dado. Si te he dado grano, diezma del grano. Si te he dado ganado, diezma del ganado. Y luego le dije a él, ¿será que si donas ese coche a la iglesia, lo deduces como si hubieras dado efectivo? Y dijo, sí, así es. Y le pregunté, ¿será que en lo más profundo de tu ser no estás muy seguro de que la iglesia pueda vender ese coche en lo que tú estimas que vale? Y dijo, sí, pudiera ser algo de eso también. Y a propósito, yo creo que Dios está purificando nuestras motivaciones para ofrendar en este país con algunas de las reformas fiscales recientes. Como ustedes saben, si no se detallan los egresos, ya no se puede deducir los donativos a instituciones de beneficencia. Y ahora los que pagan la tasa más elevada, en lugar de deducir 50 centavos al donar $1, solo deducirán 28 centavos máximo. Personalmente yo creo que Dios, Romanos 13 dice que Dios obra por medio de la autoridad, y yo creo que Dios está obrando por medio de la autoridad para purificar nuestras motivaciones. ¿Damos porque todo pertenece a Dios o lo hacemos porque es deducible de impuestos? Número 13. ¿Debemos diezmar sobre una herencia ganada por la venta de artículos dañinos? La respuesta es no. Estos artículos dañinos incluirían cosas tales como licor, cigarrillos y pornografía. Podrían agregar a la lista aborto. Conozco personas, hombres que rentan edificios para clínicas de abortos y dicen, yo solo soy dueño del edificio. Lo que se haga ahí no es mi responsabilidad. Claro que sí lo es. Lo mismo que aceptar honorarios médicos por un aborto. Dios no quiere que se introduzca a su casa ganancia mal adquirida, y sería prudente que lo rechazáramos también para nuestro uso personal, porque si aceptamos dinero adquirido de esa manera, viene acompañado de una maldición. Una familia muy conocida en toda la nación ha sido ejemplo para todo el pueblo. Su riqueza familiar ha sido adquirida de una manera indebida por medio de licores, y al estudiar la historia de la familia, es tragedia tras tragedia tras tragedia, la maldición que acompaña a ese dinero. Un joven me llamó recientemente y me dijo, Jim, era un joven muy sabio, porque me dijo, mi padre quiere darme un hotel. Él es dueño de una cadena de hoteles y quiere darme uno de estos hoteles. Y dijo, pero Jim, en el mero centro del hotel está un enorme bar con su ruidosa música, rock, bailes y bebidas alcohólicas y demás. Y dice, yo sé que no puedo aceptar ese hotel y ganar dinero de esa manera, pero mi padre dice que no me pasa el hotel si pienso cerrar esa parte. Mi padre no es cristiano. Y dijo, sé que le tengo que decir que no. Sé que tengo que decirle, no, papá, no puedo aceptarlo. Pero ¿cómo se le dice a un padre que no quieres aceptar un regalo que él te quiere dar?
Pues simplemente le sugerí que fuera muy respetuoso y agradecido con su padre, porque un padre desea que el hijo o la hija sean felices, y a veces piensan que la felicidad es el dinero, como quiera que se obtenga. Tú exprésales tu gratitud y sé muy respetuoso, pero le dije, yo quiero que sepas que significa para mí mucho que me llames porque has fortalecido mi fe con saber de un hombre dispuesto a rechazar un ingreso obtenido de manera incorrecta. Bien, veamos el número 15. ¿Puede usarse el diezmo para pagar la colegiatura en una escuela de la iglesia? ¿Han tenido esa tentación? La respuesta es no. Esto iría en contra del espíritu de la ofrenda, ya que se derivaría de la ofrenda un beneficio personal. A veces me incomoda y yo no puedo juzgar porque no lo entiendo muy bien, pero me incomoda cuando envío dinero a un ministerio y me hacen un recibo deducible si compro X libro o lo que sea. Me incomoda porque entonces recibí un servicio a cambio. Bien, sigamos aquí. Además, hay complicaciones legales con tal práctica. Fondos ofrendados de esta manera no califican como deducibles por donativo caritativo. Eso me recuerda a otro asunto que yo creía era único en mí, pero varias personas a través de los años me lo han preguntado y pensé, bueno, dice mi esposa, nada pierdes con compartirlo, de todas maneras no tenemos secretos, todo el mundo sabe todos los errores que hemos cometido, así que... Hace unos años yo me percaté de cierta necesidad especial que venía y pensé, esa sí que es una necesidad y yo creo que Dios va a querer que se haga algo, pero la iglesia no ha percibido esa necesidad todavía. Así que yo abriré una cuenta de ahorro y depositaré ahí el diezmo, y cuando ellos perciban la necesidad, sé que lo van a percibir porque es una de nuestras metas, luego daré ese diezmo. Pero mientras tanto, si yo doy este diezmo, lo van a gastar en otra cosa. Y mi esposa dijo, pero Jim, yo no sé dónde en la escritura diga que eso no se debe hacer, pero yo me siento intranquila. Yo dije, no te preocupes, Fe, yo creo que no hay problema. Imagínate la gran ayuda que les podremos dar porque tendríamos ahorrado el diezmo por años. Y le dije, Fe, no se trata de mi dinero. Después de todo, los intereses también van a ser de Dios. Así que abrí la cuenta de ahorro y empecé a depositar ese dinero. Durante un año estuve depositando el diezmo en la cuenta de ahorro. Al principio no me incomodaba. Y luego me empezó a incomodar. Y luego mi mente tuvo que convencer a mi espíritu con lógica. En eso consiste la racionalización, permitir que nuestra mente convenza a nuestro espíritu de que es bueno lo que nuestro espíritu sabe que es malo. Así que mi mente estaba diciendo, está bien, va a ser para un ministerio en el futuro. Les va a dar mucho gusto en la iglesia recibir el dinero cuando eso se inicia. Y finalmente, después de un año, Dios me quebrantó. Y fue durante mi tiempo devocional, una mañana mientras leía mi Biblia, como si Dios me dijera, ¿tú le robarías a Dios? Y pensé, ¿robarle a Dios? ¿Yo? No, nunca le robaría a Dios. Pero me estás robando en diezmos y ofrendas. Y le dije, espera Dios, es tu dinero, ahí está en la cuenta de ahorro y los intereses son para ti. Y como si Dios me dijera, yo no te pedí que diezmaras a una cuenta de ahorros, te he pedido que diezmes a una iglesia local. Lo que hagan con eso no es tu responsabilidad es darlo. Y sentí tanta convicción. Subí y le dije a Faye, ¿te acuerdas de esa cuenta de ahorro donde he estado depositando ese dinero para Dios? Y dice, sí. Le dije, Faye, eso no está bien. Y yo ya había olvidado nuestra pequeña discusión porque ella no había mencionado nada en un año. Y le dije, eso no está bien y tengo que entregar eso a la iglesia y pronto. Y ella se puso a llorar y dijo, Jim, ¿sabes que he estado orando, pidiendo a Dios? Desde que rechazaste mi petición hace un año, he pedido silenciosamente a Dios que Él mostrara su poder, que yo pudiera apelar a Él para que Él te hiciera cambiar algo que no era correcto. Y esto me anima tanto. Y yo le dije, pues, ¿cómo quisiera que me hubieras dicho algo? Y me contestó, pues sí te lo dije, pero lo rechazaste. Así que ella fue conmigo, fuimos a ver al pastor y yo le dije lo que había hecho y que estaba consciente de que no era correcto y le entregué el dinero. Y me dijo, Jim, tenemos una necesidad específica. Era una diferente, no la que yo había pensado que tendrían, de esta cantidad exacta de dinero, y es tan alentador para mí que tú hagas esto. Pero sí es robar a Dios. Probablemente tú nunca has tenido esa tentación, probablemente yo soy la única persona, pero eso sí es robar a Dios. Debemos dar las primicias en cuanto lo recibimos, darlo. Número 16. ¿Las únicas consecuencias de no diezmar son las eternas? No. También hay consecuencias temporales. Si dejamos de dar diezmos y ofrendas, Dios no reprenderá al devorador, y entonces sufriremos pérdidas económicas innecesarias. Y eso está en Malaquías 3, 8 al 11.
Recuerdo cuando Faye y yo estábamos recién casados y yo había asistido al seminario y teníamos deudas y empecé a diezmar y Dios estaba bendiciendo nuestras finanzas. Vivíamos en un pequeño dúplex y del otro lado vivía un lindo matrimonio cristiano. Y este hombre por la tarde salía y yo salía después de cenar y nos sentábamos en una jardinera y comentábamos acerca del día y lo sucedido, etc. Y una noche me dijo: Jim, fíjate que cada vez que logro progresar un poco, sucede algo. Como que se enferma el bebé o se descompone el coche o algo sucede. Y le pregunté: oye, ¿y estás diezmando? Diezmando, hombre, yo no me puedo dar el lujo de diezmar. Y le dije: no te puedes dar el lujo de no diezmar. Le dije: déjame contarte, y compartí con él mi testimonio y le dije: sugiero que hagas una cosa. Y yo le sugeriría a cualquiera que hiciera esto. Si no estás diezmando, ¿por qué no sumas todos los gastos inesperados de los últimos 2 o 3 meses para ver si no corresponde a lo que debes a Dios, el diezmo que debías haber dado a Dios? Y dijo: bueno, suena interesante, lo voy a hacer. Pues al día siguiente, después de cenar, salí a la jardinera y salió él con una hoja de papel y dijo: Jim, estoy asombrado, casi exactamente con pesos y centavos cada mes. Tienes razón, no puedo darme el lujo de no diezmar. Y empezó a diezmar. Mi pastor me comentó, antes de comentarles eso, lo que sucede es que vamos a pagar el diezmo de una forma u otra. O Dios permite que Satanás lo cobre, o lo damos alegremente a Dios. Mi pastor me comentó que él había estado en una pequeña iglesia en Oklahoma. Dice que había 2 hermanos en una iglesia. Uno de ellos diezmaba, el otro no. Ambos eran agricultores, y un día el que sí diezmaba vino por el pastor y le dijo: quiero mostrarle algo. No lo va a creer. Lo llevó al campo y en el camino le dijo: quiero decirle que mi hermano y yo tenemos igual cantidad de hectáreas, los mismos cultivos, todo igual. Usamos el mismo insecticida, todo hacemos igual. Y le dijo: ¿sabe de la plaga de insectos que ha habido? Y el pastor dijo: sí. Dijo: quiero mostrarle algo. Llegaron y se detuvo el carro y señaló por donde había un surco. Y dijo: del lado izquierdo es propiedad mía, del lado derecho es de mi hermano. La propiedad de su hermano había sido totalmente destruida por esos insectos, hasta el mero límite de la propiedad. Y dijo: yo no me explico cómo sucedió, excepto que haya sido la protección de Dios. Los insectos sobrevolaron mi propiedad y pasaron a la siguiente granja, y ahí atacaron de nuevo. Y dice mi pastor: yo lo vi con mis propios ojos. Caminé entre un campo verde exuberante y todo alrededor había sido destruido. Y este hombre estaba diezmando. Ahí había una ilustración literal de cómo Dios reprende al devorador. De cualquier manera, pagamos. Así que las consecuencias no solo son eternas, recibimos consecuencias temporales. Número 17. ¿Se le debe dar el dinero para la ofrenda a un niño mayor para enseñarlo a diezmar? Qué buenas preguntas, ¿no? Nos hemos saltado muchas, las podrán leer después. Pero con esta pregunta, habiendo criado a 3 hijos, pienso que debe decir: ¿a algún niño se le deberá dar dinero para la ofrenda para enseñarlo a diezmar? La respuesta es no. Un niño que es capaz de ganar dinero debe aprender a ofrendar del dinero que él gana, no de algo que simplemente se le da. Lo que se le debe enseñar es la fe del sacrificio, ya que eso es lo que Dios ha prometido honrar. Dios no premia el depositarlo, que alguien te entregue el dinero para que tú lo deposites, sino la fe del sacrificio. Creo que debemos pensar en que cuando damos algo a nuestros hijos, no les estamos enseñando responsabilidad. Recuerdo durante mi infancia y agradezco tanto que mis padres me hayan criado en un hogar cristiano y me hayan conducido al Señor a temprana edad, pero ellos nos daban dinero. Éramos 5 hijos y ellos nos daban monedas de 5, 10 o 25 centavos para depositar en la ofrenda. Su motivación era buena, su motivación era enseñarnos a ofrendar, y creo que por lo menos nos hizo pensar en que debíamos hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo empecé a recibir mi propio salario, yo pensaba: ¿y dónde está el dinero que debo depositar en la ofrenda? Y yo no diezmaba hasta que Dios me quebrantó económicamente y me hizo ver: todo es mío, y yo lo puedo disipar en el momento que yo quiera. Quisiera comentarles lo que hicimos nosotros para estimular a nuestros hijos. Yo les sugeriría que empezaran a darles responsabilidades desde muy pequeños. Nosotros empezamos a tratar de enseñarles a diezmar desde muy pequeños, pero nunca les dábamos dinero. Yo sentía que eso no era correcto. Yo sentía que ellos debían ganar el dinero, así que les hacíamos hojas y cuando eran pequeños poníamos un dibujito de un cepillo dental, cepíllate los dientes, o un cuarto en orden, o una cama tendida para que tendieran su cama, o dibujitos de sus responsabilidades para cada día, lunes, martes, miércoles y así.
Y ellos hacían las responsabilidades y luego corrían a que les pusiéramos una estrella en ese cuadrito por haber hecho eso. Y al final de la semana sumábamos eso y dábamos un centavo, lo que haya sido por cada una, y les dábamos el dinero que habían ganado. Y luego les explicábamos que Dios era quien había hecho posible que papá ganara el dinero para pagarles a ustedes. Y Dios quiere que ustedes le ofrenden a Él la 10ª parte para mostrarle que ustedes saben que todo le pertenece a Él. Y ahora tienen otras responsabilidades como cortar pasto, limpiar la casa y otros quehaceres. Pero nunca les hemos dado el dinero y el resultado ha sido que ellos diezman voluntariamente y alegremente, incluso dan más que el diezmo, y me siento redarguido a veces cuando veo que ellos hacen eso. Pero creo que es importante al enseñarles a hacer eso, buscar las maneras en que Dios les bendice y señalarlo para que ellos lo entiendan. Recuerdo que nuestros hijos hicieron algunas manualidades hace años y querían participar en una feria de manualidades y venderlas. Y les dimos permiso. Así que hicieron todas esas cosas, las prepararon para vender. Antes de ir oramos. Habíamos escuchado el pronóstico del tiempo y esperaban tormenta de lluvia que arruinaría todo y nadie asistiría. Y nos pusimos a orar. Dijimos, Dios, tú eres el Dios del clima. Tú controlas el clima, tú determinas dónde ha de llover y dónde no. Y Señor, si es tu voluntad, pedimos que impidas que llueva en la feria de manualidades. Y luego pedimos que el Señor mandara gente a nuestra mesa para que compren las cosas que hemos invertido ese trabajo. Así que fuimos a la feria y así fue. Terminamos y ellos habían ganado mucho dinero, creo que más de $100. Y al terminar todos estaban quitando sus puestos y fuimos los últimos en salir y los invité a pasar a la parte posterior y les dije, antes de hacer limpieza, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién les dio la habilidad para hacer esas cosas tan atractivas para que la gente las quisiera comprar? Y dijeron, pues fue Dios. ¿Y quién hizo que no lloviera para que la gente pudiera venir? Y dijeron, pues fue Dios. Y les pregunté, ¿y quién hizo que viniera más gente a nuestra mesa que a ninguna? A mí me parecía que habíamos tenido más gente que cualquiera. Y dijeron, sí, papá, estaban todos alrededor de nuestra mesa. Dios hizo eso. Entonces, ¿a quién tenemos que agradecer? Y dijeron, tenemos que agradecer a Dios. Y nos pusimos de rodillas ahí en un círculo y nos pusimos a orar y le dimos gracias y reconocimos que todo era por Él, porque Dios es el que nos da la capacidad para ganar dinero. Y luego llegamos a la casa y mientras iban a sus cuartos a guardar su dinero en los botes o cajones o lo que fuera, les dije, oigan, nos falta hacer una cosa. ¿Quién me puede decir qué es lo que debemos hacer? Y pensaron un momento y dijeron, necesitamos diezmar. Así es. Y fue tan alentador para mí verlos, no solo diezmar, sino dar más del diezmo. Y es que Dios dice en Deuteronomio 6, enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que si algunos de ustedes fueron abuelos, pueden ayudar a enseñar a sus nietos. Dios quiere que enseñemos estas cosas, que levantemos una generación piadosa. Ahora, debo apresurarme a decir, no sea que me entiendan mal, que mis hijos no llevan aureolas. Son niños humanos, tienen las mismas fallas, pruebas y dificultades que tiene cualquier niño. Solo comento algunas de estas maneras en que cuando somos fieles a Dios, vemos manifestaciones en sus vidas y es tan alentador para nosotros como padres. La última es el número 18. ¿Incrementará Dios nuestro galardón económico si nosotros incrementamos nuestro diezmo? La respuesta es no. El diezmo solo es el 10%. Todo lo que exceda a esto es ofrenda. No debemos dar con la esperanza de recompensa económica. Dios no obra así, aun cuando Dios frecuentemente la dará. Y yo creo que Él mira y examina nuestro corazón. Nuestra motivación debe ser extender el reino de Dios, suplir para las necesidades, hacer tesoros en el cielo y crecer en la fe personal. Había una viuda en nuestra iglesia que recientemente vino a pedirme consejo y me dijo, Jim, el dinero que me dejó mi esposo ya casi se ha acabado. Y le dije, a ver, explíqueme, ¿cuáles son sus gastos? Y me dijo, pues trato de dar 30 o 40% como diezma. Y le dije, 30 o 40%, eso no tiene nada de malo si tuviera posibilidades. Y ella dijo, pero yo creía que Dios quería que diera cada vez más y más y más. Y le dije, pues así es, pero Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y pudiera ser que Dios le está enviando ese dinero para cubrir sus necesidades y usted se lo está regresando y diciéndole que no. Y todo lo que tiene que hacer es dar el 10% como un recordatorio de que todo pertenece a Él. Él está tratando de suplir sus necesidades y le pregunté, ¿sabía usted que Dios no necesita su diezmo? ¿Cómo? ¿De veras? Ella estaba asombradísima
Y le dije, no, señora, en el Salmo 50 Él nos dice, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque soy dueño del mundo. Mía es la tierra y su plenitud, pero el diezmo es para usted, para recordarle que todo pertenece a Dios. Y ella nunca había escuchado eso. Y me llamaron por teléfono su hijo y su hija para darme las gracias. Me dijeron que ella estaba consumiendo todo y que iba a terminar en la pobreza por haber entendido mal este principio. Hubo otra familia que vino a pedirme consejo financiero. Les comento esto para alentarles. Tenemos que buscar a veces, y existe un equilibrio muy fino, pero existe un equilibrio. Y podemos perder el equilibrio. Cuando vamos a hacer algo, cuando queremos aplicar un principio que Dios quiere que apliquemos, viene Satanás y dice, pues yo no quería que aplicaras los caminos de Dios, pero si lo vas a hacer de todas maneras, y él se convierte en el impulsor del péndulo, por así decir, y intenta empujarte a un extremo con ese principio. Y vino una familia y este hombre me dijo, no completo para mi presupuesto, mi esposa está trabajando fuera del hogar para poder completar, ni siquiera podemos comprar calzado para nuestros hijos. Y le dije, vamos a ver su presupuesto. Y lo examinamos y en el primer renglón, diezmo 20%. Y le pregunté, ¿por qué están ofrendando el 20%? Ah, pues porque uno quisiera darle a Dios cada vez más. Y le dije, pues lo hacen por amor a Él, pero Él solo pide el 10% si no pueden suplir sus necesidades básicas. Y le dije, Dios promete suplir sus necesidades básicas. Y el que tú mandes a tu esposa a trabajar para poder ofrendar el 20% viola otro principio. Y Dios nunca quiere que para aplicar un principio violemos otro. Y cuando él y su esposa comprendieron eso, ella experimentó tanta libertad. Pudo regresar a su hogar. Ese 10% era todo lo que necesitaban. Ese 10% adicional suplía sus necesidades, compraba el calzado y lo demás. Y creo que Dios trataba de hacerles ver que Él les estaba supliendo sus necesidades conforme a sus promesas y ellos se los estaban devolviendo. Por favor, alguien ayúdele a equilibrar ese principio. Ahora, en la siguiente página están algunas preguntas que nos ayudarán a saber si lo estamos robando a Dios. Y les voy a dejar para que ustedes lo lean. Solo quisiera ver una de ellas, la número 8. Esa me llamó la atención. ¿Has honrado a Dios dándole regularmente su día cada semana? ¿Te das cuenta? El diezmo no es solo dinero, incluye nuestro tiempo. Yo pregunto, ¿las actividades de las que nosotros nos ocupamos en domingo honran a Dios? ¿Estamos diezmando de eso a Él? Posiblemente sea fácil diezmar del dinero, pero es un poco más difícil diezmar de nuestro tiempo, la primera parte de cada día, el primer día de cada semana. Yo aprecio tanto el ejemplo del señor Gothard. Él ama a Dios de corazón y eso es evidente para mí cuando estoy con Él. Y veo cómo honra a Dios en domingo. Va a la iglesia y luego se pasa la tarde en la palabra, memorizando, meditando. Luego descansa, posiblemente dormir un rato, se levanta, medita otro rato. Es tan fiel a Dios en eso y Dios lo ha bendecido en gran manera, como muchos de nosotros hemos visto, y lo ha usado. Antes de terminar, permítanme sugerirles que usen estas manteletas para enseñar a sus hijos. Son muy buenas herramientas para enseñar acerca del diezmo. Veamos el cuestionario básico. Esta es para los niños más pequeños. Lo utilizamos con los nuestros cuando eran pequeños. Si ganaras $1.50 por limpiar el jardín de tu vecino, ¿cuánto sería tu diezmo para Dios? Esa pregunta me gusta porque me cansé de que mis hijos a cada rato me dijeran, mire, papá, ganamos este dinero, ¿cuánto es el diezmo? Y luego yo tenía que ayudarles a calcularlo y trataba de ayudarles a entenderlo. Y cuando hicimos este cuestionario y nos sentamos con ellos, aprendieron a calcular lo que es el diezmo. Y luego el número 2, si te encuentras una billetera que contiene $10, ¿cuánto diezmarías para el Señor? En una sesión hice esa pregunta y les pregunté, ¿cuántos dirían que $1? Y nadie levantó la mano. Y tenían razón. Porque esto está diseñado para enseñar honestidad. No diezmas del dinero, sino que regresas la cartera. Recuerdo hace años estuvimos en vacaciones en Colorado y andábamos con la familia de mi hermano, así que estaban todos los primos y salimos a caminar. Y de repente Scotty fue corriendo al pasto y recogió algo y vino corriendo conmigo muy emocionado. Papá, mira esto, y era un fajo enorme de billetes. Y le dije, Scotty, ¿cómo encontraste eso? Y dijo, allí tirado en el pasto. Y le dije, déjame ver eso. Y lo abrí y era un fajo enorme de billetes de $10. Y dijo Scotty, mira lo que me encontré, Dios me ayudó a encontrarlo. Y se fue brincando y yo pensé, algo anda mal, espera, ven acá. Y fui con él. Claro que todos los niños lo seguían, querían
cuántos billetes de $10 les iban a dar. Así que despaché a todos los niños y aparté a Scott y le dije, Scott, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios te ayudó a encontrarlo? Y dijo, sí, estoy seguro, Él me ayudó a encontrarlo. ¿Y crees que pertenezca a alguien? Yo creo que es importante a veces ayudarles a llegar por sí mismos a las conclusiones. Y me dijo, pues sí, era de alguien, pero ahora es mío. Y vi que no estaba logrando mucho. Así que traté de ayudarle a imaginar a esa persona. Y le dije, supón que esta persona, ese era todo el dinero que tenía. Y como ahora tú tienes su dinero, ellos no tendrán que comer esta noche. Y probablemente no desayunen mañana. Posiblemente no puedan comer en varios días. Y probablemente se están quedando en el hotel. Ahora no se pueden quedar ahí. Posiblemente tengan que ir a dormir bajo algún puente o algo. Y le pregunté, ¿tú crees que eso estaría bien? Ah, papá, ya entiendo. Y me preguntó, pues, ¿qué crees que debo hacer? Y le dije, no sé, esa es tu decisión. Solo quiero que estés consciente de cuáles son las opciones. Y dijo, quizá debo entregarlo en la recepción del hotel. Le dije, no estaría mal. Me dijo, ¿me acompañas? Sí, voy contigo. Y mientras íbamos le dije, Sky, creo que has tomado la decisión correcta. Hijo, necesitamos animarlos. Así que llegamos a la recepción y él entregó el dinero y dijo, me encontré esto. Y el hombre anotó su nombre. Y me dijo, muy bien, si el dueño no lo reclama, ¿cómo quisiera que no hubiera dicho eso? Si el dueño no lo reclama en unos 2 días para cuando ustedes se vayan, entonces es tuyo. Pues ahí había otra tentación. Así que hablamos acerca de eso y le dije, ¿sabe lo que creo que debemos hacer? Si realmente en nuestro corazón queremos que ese dinero vuelva a su dueño, ¿por qué no pedimos a Dios que traiga a esa persona a reclamar su dinero? Iscar estuvo de acuerdo y oramos por eso. El día siguiente se levantó y bajó el desayunador, muy emocionado, y me dijo, papá, hoy tuve un postre de duraznos con nieve en la palabra. Si no saben lo que es eso, en el Manual del Hombre tomo 1 hay un capítulo ahí en que enseñas a tus hijos a la importancia de la lectura bíblica diaria. Y en la etapa inicial es un poco seco, como cereal seco sin leche. Y luego está la etapa de medicina, donde se toma uno y no sabe muy bien, pero te hace bien. Y la tercera etapa son como duraznos con crema, dice el manual, pero nosotros le cambiamos a duraznos con nieve y les dimos un postre de duraznos con nieve para tratar de enfatizar lo que estamos enseñando. Y recuerdo que hicieron a un lado el cereal seco y la medicina y arrebataron los duraznos con nieve y se lo comieron. Y yo me preguntaba, ¿aprenderían algo? Y luego que Scott bajara corriendo esa mañana a desayunar, papá, tuve duraznos con nieve en la palabra. Y le pregunté, ¿a qué te refieres, Scott? Y dijo, papá, mira, me mostró ahí, creo que era Proverbios o Eclesiastés. Dijo, papá, mira esto. Dice que si un hombre tiene la oportunidad de ser deshonesto y no lo es honesto, entonces Dios lo bendice. Papá, ese soy yo en la Biblia. Y dijo, Dios me está bendiciendo en mi interior, en mi corazón. Me da tanto gusto haber regresado ese dinero. Y yo pensé, gracias a Dios, es tan importante. Luego fuimos a la recepción y él me había pedido que fuéramos para investigar si había venido la persona. Y fuimos y dije, este es Scott Sammons, él entregó el dinero. Queríamos ver si había venido alguien a reclamarlo. Y dijo, sí, vino el hombre. ¡Qué gusto le dio tanto gusto recuperar ese dinero! No iba a poder permanecer en el hotel, ni comer, etc. Y Scott y yo nos volteamos a ver, fue tan bueno. Y empezamos a retirarnos y el recepcionista dijo, espera un momento. El señor dejó un sobre para Scott y le pasó un sobre y Scott volteó a verme como preguntando, ¿está bien? Y le dije, sí, ábrelo, a ver qué es. Y lo abrió y ahí estaba un billete de $10 con un recado. Decía, gracias hijo por tu honestidad. Por favor, acepta esta recompensa por ser un ejemplo. Y yo pensé, gracias, Dios, tantas gracias.